La última conferencia de hoy, antes de dar paso al foro de discusión, será Pesquisa neonatal en Uruguay, un asunto de derechos. La doctora Mariela Larrandaburu es médica genetista, cuenta con amplia experiencia en genética clínica, genética epidemiológica y genética en salud pública. Desde hace 10 años ha desempeñado funciones en el Ministerio de Salud Pública, realizando actividades de sensibilización, difusión, promoción y capacitación sobre anomalías congénitas y enfermedades raras. Dentro de su carrera profesional, ha publicado más de 35 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Bienvenida, doctora Mariela. Buenas tardes para todos. Es un honor para mí estar invitada a este importante evento organizado por la Sociedad y Comunidad de Médicos Genetistas de Colombia. Y agradezco la oportunidad que están dando de poder compartir la experiencia que nosotros tenemos en el tamizaje neonatal en mi país. Mi nombre es Mariela Larrandaburu, soy médico genetista, máster y doctora en genética y biología molecular, y transito desde hace más de 10 años en el Ministerio de Salud Pública con los temas del screening neonatal. Agradezco mucho también la oportunidad de poder uno elegir el tema de presentación, el título, y nosotros nos parece que el tema adecuado es el que está mencionado como pesquisa neonatal, un asunto de derechos. En este sentido, entonces, nosotros vamos a transitar por los temas que figuran ahí, porque es importante la detección precoz de patologías congénitas prevenibles, la pesquisa neonatal como un derecho de las familias. En tercer lugar, cómo ha transitado Uruguay el camino del tamizaje neonatal y del lactante. En cuarto lugar, herramientas que pueden ayudar para avanzar. Y por último, cuáles han sido las conclusiones y las lecciones aprendidas. Los programas de pesquisa tienen como objetivo reducir la mortalidad infantil y las posibles discapacidades que pueden producir patologías endocrinos, metabólicas, congénitas, sean estas de origen genético o no, y que son aparentes en algunas ocasiones y la mayoría no son objetivables al momento del nacimiento. La mayoría de las enfermedades estudiadas en los programas de tamizaje neonatal son, por definición, enfermedades raras. De esta manera, entonces, los programas de pesquisa neonatal tienen, sin duda alguna, un enfoque de la salud pública que apunta a la prevención. Para entender de una manera simple cómo funciona un programa de pesquisa neonatal, esta figura ilustra justamente cuáles serían sus componentes. El número 1 sería toda la población general, ¿verdad? Que en este caso son recién nacidos, algunos portarán alguna enfermedad relacionada con la pesquisa neonatal. Una vez pasado el proceso del estudio, son pesquisados o tamizados. Nosotros podemos ver en esta imagen que tenemos algunos que efectivamente luego van a ser confirmados su diagnóstico y están afectados, pero también pueden en esta red caer algunos que en realidad no son afectados. Y esos son los que nosotros denominamos falsos positivos. Por otro lado también, acá está todo el grupo de la población que correspondería entonces a los que no tienen la enfermedad y que efectivamente el tamiz los detecta como normales, y los que el tamiz los detecta como normales, pero sí tienen la enfermedad. Y esos son los que nosotros denominamos falsos negativos. Este concepto es muy importante siempre a tener en consideración en un programa de pesquisa neonatal. ¿Cuáles son los componentes? Básicamente nosotros consideramos que son 7 los componentes. En primer lugar, reglamentación de las políticas y protocolos. Esta reglamentación es a nivel de políticas sanitarias, políticas legislativas, decretos que establecen las características de la pesquisa neonatal en cada lugar, y los protocolos. Estos protocolos deben incluir necesariamente cómo debe ser el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento, y fundamentalmente tienen que estar siendo evaluados en forma constante.
Un segundo punto es la educación. La educación es un tema clave tanto del personal de la salud como de la población en general, porque la adhesión a los programas de screening neonatal es clave para poder nosotros tener éxito en los mismos. En tercer lugar, registro de datos y evaluación. Esto también es muy importante, ya que tener un lugar específico donde se guardan los datos, donde se almacena la información y se evalúa de forma permanente y continua, es lo que habla de la calidad de un sistema de pesquisa neonatal. En cuarto lugar, el equipamiento y la tecnología. Sin duda que los programas de pesquisa neonatal tienen gran uso de tecnología. Estos equipamientos deben necesariamente estar evaluados en forma continua, pertenecer a grupos y lugares donde se pueden habilitar las normas internacionales, y a su vez las personas que trabajan en ellos deben necesariamente estarse capacitando en forma permanente. En quinto lugar, la cobertura. La cobertura de los programas de pesquisa neonatal pueden ser a nivel local, a nivel estatal, a nivel país. Y eso tiene que estar bien establecido. En sexto lugar, los recursos tanto de los equipamientos y los kits diagnósticos como de los recursos humanos. Esto es un punto obviamente muy crucial para el desarrollo adecuado de un programa de pesquisa neonatal. Y por último, pero no menos importante, es la responsabilidad relacionada a cada rol que cumple cada una de las personas en todo el sistema de pesquisa neonatal. ¿Por qué nosotros decimos que la pesquisa neonatal es un derecho de las familias? Existen políticas sobre discapacidad y anomalías congénitas en el mundo y las Américas. Nosotros creemos que las más importantes son las que vamos a mencionar a continuación. En primer lugar, la Convención de los Derechos de los Niños y Adolescentes en el año 1989, cuyo artículo 23 y 24 hablan justamente del derecho a la salud, tanto de los niños que tienen discapacidad, como es el artículo 23, como la salud y el acceso a la misma que habla el artículo 24, de los niños y adolescentes. En el año 2006, la Organización de Naciones Unidas establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su artículo 25 justamente hace mención a cómo debe ser todo el abordaje de la salud de las personas con discapacidad, y también hablan de la rehabilitación como forma de prevención. El año 2010 fue un año muy peculiar porque para quienes hacemos genética, porque fue un año especial, porque se querían cumplir los objetivos del desarrollo del milenio en relación a bajar la mortalidad infantil, y se vio que la única forma de poder lograrlo era trabajar sobre los defectos congénitos. O sea que de esta forma la OMS pone en la mesa y hace un llamado a los países para que trabajen en esta línea. Dos puntos que establece como prioritarios: los sistemas de vigilancia de anomalías congénitas por un lado, y por el otro lado el desarrollo de programas de screening neonatal. En el año 2014 se redacta y se pone a disposición el Plan de Acción sobre Discapacidad y Rehabilitación, y eso lo hace la Organización Panamericana de la Salud. Es muy interesante porque este plan está alineado con el programa macro de la OMS de la discapacidad a nivel mundial, que fue editado en el mismo año, pero el plan regional habla específicamente sobre la prevención de la discapacidad. Y de esta forma, quienes pueden hacer prevención de discapacidad son la constitución de programas de tamizaje neonatal. Y por último, en el 2015 son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ustedes saben muy bien que son 17 objetivos, y el objetivo número 3 es el que habla específicamente de la salud. Y el eslogan de los ODS es no dejar a nadie atrás. Y justamente estos ODS son los que hoy estamos bajo este paraguas. En relación a la aplicación de los principios bioéticos a la prevención y atención de los defectos congénitos y discapacidad, en los estamentos que nosotros vimos en todas esas directivas que aplican a los niños y a los adultos, incluyen el derecho a la salud relacionado con la prevención, diagnóstico, atención y rehabilitación, el respeto a la dignidad humana y la autonomía, el respeto a la interculturalidad y las diferentes cosmovisiones, tolerancia cero con la estigmatización y la discriminación,
Y por último, la inclusión social de las personas con defectos congénitos y discapacidades como ciudadanos activos en el mundo. Ahora les voy a comentar cómo ha transitado nuestro país el camino del tamizaje neonatal y del lactante y qué ha pasado con los celestes, cómo ha sido este transcurso. Uruguay tiene lo que denominamos un Sistema Nacional Integrado de Salud, que refiere que la prevención de la deficiencia y de la discapacidad es un derecho y deber de todo ciudadano y de la sociedad en su conjunto, y forma parte de las obligaciones prioritarias del Estado en el campo de la salud pública. O sea que en base a este estamento es que la pesquisa neonatal tiene su rol y su espacio muy importante. Este trabajo que hicimos, lo que quisimos demostrar es que el screening neonatal es un buen paradigma para uno entender cómo son las políticas públicas en relación a la genética y la ética en nuestro país. En este análisis que hicimos una descripción completa de cuáles habían sido las acciones en relación a defectos congénitos y la discapacidad en Uruguay, y ahora vamos a mencionar específicamente lo vinculado con la pesquisa neonatal. Así, de esta forma tenemos entonces que en el 1994 se hace, digamos, la detección de hipotiroidismo congénito mandatoria. Posteriormente, en 2006, es que se hace mandatoria la detección de fenilcetonuria e hiperplasia suprarrenal congénita. Más adelante, en el 2008, se hace mandatoria la detección de hipoacusia congénita y en el 2009 se hace mandatoria la fibrosis quística. Estos últimos años, estos 3 por lo menos, fueron muy intensos en relación del 2007 al 2009, intensos en relación a la incorporación de patologías a la pesquisa neonatal. Y este análisis abarca hasta el año 2013, donde se incorpora finalmente un error congénito del metabolismo, que es el déficit de acetil-CoA deshidrogenasa de cadena media. Así entonces, la pesquisa neonatal en Uruguay tiene 3 componentes. En primer lugar, las emisiones otoacústicas. En segundo lugar, los estudios bioquímicos en gota de sangre. Y por último, el examen físico del recién nacido y del lactante, que fue la norma última en relación a la gota de sangre hecha en el año 2013. Con respecto al examen físico, consideramos que esta es la primera pesquisa neonatal. Por tanto, mejorar el conocimiento y reconocimiento de las anomalías de la morfogénesis, tanto mayores como menores. Mejorar la descripción fenotípica de los fenotipos clínicos, la semiología de los fenotipos clínicos de las anomalías congénitas. Y realizar estudios y derivación oportuna de los casos sospechosos es fundamental a nivel de la pesquisa neonatal. Con respecto a la gota de sangre, en nuestro país conviven diferentes tipos de programas, básicamente 2, un programa mandatorio y un programa piloto. El programa mandatorio para la gota de sangre constituye lo que mencionábamos recién por orden cronológico: el hipotiroidismo congénito, la fibrosis quística, la hiperplasia suprarrenal congénita, la fenilcetonuria, el déficit de acil-CoA deshidrogenasa de cadena media. Estas son las entidades que se detectan a través de una gota de sangre. Por otro lado, existe un programa piloto también desarrollado en el Laboratorio de Pesquisa Neonatal del Banco de Previsión Social, donde se analizan más de 20 errores congénitos del metabolismo, el cual inició en el 2008 y posteriormente, 4 años más tarde, en 2012, se da inicio con la detección de las hemoglobinas anormales. En relación al programa mandatorio, no nos olvidemos también que la hipoacusia congénita hace parte de este grupo mandatorio. ¿Cómo es la sistemática de la gota de sangre en nuestro país? Todas las maternidades nacionales se hace la extracción de muestras de sangre antes del alta hospitalaria, antes de hasta los 48 horas de vida de todos los recién nacidos. O sea, se hace antes del alta del hospital. Nosotros tenemos una tasa de 99% de nacimientos en las maternidades, con lo cual tenemos una cobertura de la pesquisa muy alta, de 99%. Esa toma de muestras se hace de ahí pasa por el Correo del Uruguay, que es el que transporta las muestras, que hizo un acuerdo muy importante, el correo en el cual
se compromete, independientemente si tiene algún conflicto de cualquier tipo, de transportar las muestras sistemáticamente. Y esas muestras luego son enviadas al laboratorio de pesquisa neonatal, donde se analizan. Y la citación de pacientes, en caso de que se necesite repetir la muestra, sea esta por un caso confirmatorio, ¿verdad? O no, pero requiere repetir la muestra, se hace a través de la Comisión Nacional Honoraria de la Lucha Antituberculosa. Los pacientes que son diagnosticados, los niños que son diagnosticados por pesquisa neonatal, que fueron diagnosticados con fibrosis quística, fenilcetonuria, MCAD u otros errores congénitos del metabolismo, se hace su seguimiento y su tratamiento en el Centro Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras, que es del Banco de Previsión Social. Y el resto de las otras dos patologías que el Banco de Previsión Social sí hace el diagnóstico de la hiperplasia suprarrenal congénita, pero no hace ni el seguimiento ni el tratamiento. Y con respecto al hipotiroidismo congénito, hoy por hoy la mayoría de las maternidades lo hace directamente en la maternidad. Y son los prestadores de asistencia integral que se van a encargar del seguimiento y la atención de estas dos patologías. Y todo bajo la lupa y la mirada del Ministerio de Salud Pública. Con respecto a las emisiones otoacústicas, este estudio se hace en todas las maternidades del país y se hace habitualmente un estudio de emisiones. Si se da alterado, se pasa directamente a los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral y los potenciales de estado estable. Y una cosa que me parece muy importante compartir y recalcar con ustedes es que el implante coclear gratuito en Uruguay está universalmente garantizado. Y eso lo hace a través del Fondo Nacional de Recursos. Este trabajo es el único trabajo con datos nacionales, oficiales, en relación al programa de pesquisa neonatal, que incluye no solo los estudios de gota en papel de filtro, sino también la hipoacusia congénita, y habla justamente de lo que mencionamos al principio, que las enfermedades raras, ubicando al screening neonatal como todas las patologías que se estudian como enfermedades raras. Por lo menos la mayoría de ellas que son relacionadas a las gotas de sangre. Sabemos que algunas alteraciones de la hipoacusia congénita, algunas pueden ser enfermedades raras, su etiología, y otras no. Es interesante resaltar que esta información fue obtenida a través del Registro Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras, que funciona en Uruguay desde el año 2011, y justamente se deben notificar todas las patologías de la pesquisa neonatal obligatoria, o sea que no solo atiende malformaciones, sino que también deben ser incorporadas las patologías de la pesquisa neonatal. Este estudio mostró que la prevalencia en Uruguay para todas las patologías en general fue más o menos similar. Solamente Artigas tenía un número mayor de casos específicos de hipoacusia congénita, y Colonia un número un poco más alto que el resto de hipotiroidismo congénito. La diferencia y los colores del país se debe que acá está la distribución por lugar de nacimiento y acá por residencia materna, y sabemos que a veces los niños nacen en un lugar, pero en realidad su vida la van a hacer en otro departamento. Esto es muy ostensible en el departamento de Canelones. Ahora lo que queríamos mencionar es la última acción relacionada con la pesquisa neonatal vinculada a la gota de sangre, que fue este decreto que fue del año 2013, en el cual, en primer lugar, se denomina el programa y se llama Programa Nacional de Pesquisa Neonatal y del Lactante, con estos tres componentes. Esto es la audición, la gota de sangre y el examen físico. Y otro punto muy importante que tiene este programa es que establece este decreto cómo debe ser la inclusión y exclusión de las patologías de la pesquisa neonatal, las cuales deberán estar relacionadas con la evaluación de las necesidades en salud, con la evidencia científica y los principios bioéticos. Y esto no es nada menor. Por otro lado, se designa el laboratorio de Banco de Previsión Social como laboratorio de pesquisa a nivel nacional, o sea, se transforma en un laboratorio de referencia para diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Y eso es una gran fortaleza de Uruguay, considerando que somos tan pocos habitantes y con tan pocos nacimientos, y que la mayoría de las patologías de la pesquisa neonatal estén recluidas en un solo lugar.
Y a su vez, como mencionábamos, ese programa, digamos, este último decreto, lo que hace también es incorporar a un error congénito del metabolismo como el AMCAP. Y el último decreto relacionado con la pesquisa propiamente dicha fue relacionado con el tema del examen físico, que es la incorporación del uso de oxímetro de pulso para detección de cardiopatías congénitas. Sabemos que las cardiopatías congénitas son una de las anomalías congénitas más frecuentes y en Uruguay son 1 en 253. Ahora lo que queríamos comentar con ustedes y compartir cuáles son las herramientas que pensamos que los pueden ayudar para avanzar. Nosotros estuvimos trabajando entre el año 2010 y el año 2014 con la Fundación Genómica Humana de Cambridge en un estudio piloto que participó Argentina y Brasil, y justamente la PH Foundation lo que hizo fue, una vez que la OMS decreta esa resolución del 2010, se pone a trabajar para hacer un kit de herramientas para abordar los defectos congénitos. Y así la base de ese kit de herramientas justamente se está especificado en relación a la evaluación de las necesidades en salud, que es un método sistemático para revisar los problemas de salud que enfrenta la población, y esto conduce a definir prioridades y asignar recursos. ¿Para qué? Para mejorar la salud y fundamentalmente para reducir las desigualdades. Esta metodología se basa en estos tres pilares: incidencia y prevalencia, eficacia, costo-beneficio y existencia de servicios. Este proceso es lo que nosotros nos permite definir prioridades y asignar recursos, justamente para, como comentábamos, mejorar la salud y reducir las desigualdades. Acá, en relación a este producto que se denomina Toolkit, está hecho para todo el mundo. La región de las Américas contempla todos los países. Yo les traje para compartir con ustedes los datos de Colombia. Los datos son muy interesantes porque son datos globales con la información disponible específicamente en lo que está en la literatura, y cada país puede tener igual otra información que sea más fidedigna y más confiable. La información de Colombia está a disposición, ustedes pueden entrar, aquí está la página web. Y hoy por hoy es interesante que después que ese trabajo fue hecho en el Reino Unido, esta tecnología pasó al Instituto Nacional de Genética Médica Poblacional, que está en Brasil. Así que pienso que esta herramienta puede ser útil. Por ejemplo, respecto al newborn screening, es una metodología muy sistemática de trabajo que pone énfasis en algunos elementos y, por ejemplo, un listado en relación con cómo son las políticas y las guías, las fuentes, cómo son los profesionales, cómo se informan los resultados, cuáles son las acciones propuestas, hay asesoramiento genético o no hay asesoramiento genético. Todos esos elementos se pueden ir evaluando para definir y hacer un programa de pesquisa neonatal y del lactante. En nuestro caso, en Uruguay, este trabajo y esta herramienta fue muy importante, que terminó en esa ordenanza que nosotros mencionábamos de 325 del año 2013. ¿Cuáles son las conclusiones y lecciones aprendidas? Bueno, como dijimos que éramos futboleros, los uruguayos y los colombianos, no podía dejar de mostrarles el Estadio Centenario. Comentábamos recién que en Uruguay hay muy pocos nacimientos habitualmente, y el año pasado con la pandemia hubo menos nacimientos, casi 36.000. Esto significa que de recién nacidos llenarían la mitad de un estadio centenario, y nosotros para la pesquisa neonatal tendríamos números totalmente bajos comparado con el resto de los países de la región. Imagínense 35, 40 sorderas congénitas, entre 12 y 15 hipotiroidismos, entre 5 a 6 fibrosis quísticas, más o menos 2 a 3 hiperplasia suprarrenal congénitas y 1 o nada de MCAD por año. Entonces, son cifras que son realmente muy, muy manejables. Ahora lo que yo les quería comentar, y me parece sumamente importante, que sin duda la llave del reino, cuando ustedes hagan una hoja de ruta, está en la vigilancia y en el seguimiento. Aprimorar los sistemas de vigilancia y seguimiento y unificar los sistemas de vigilancia y seguimiento son las claves para que todo este esfuerzo de la pesquisa neonatal tenga sentido y pueda transformar.
dejarles con estas imágenes que obviamente los genetistas sabemos y lo tenemos muy claro, que las familias son los verdaderos pacientes, sea esta la familia que sea, y recordar estos 3 días emblemáticos que están prácticamente juntos, solamente separados por enero, que es el Día Mundial de la Discapacidad, el 3 de diciembre, a fines de febrero, las enfermedades raras y a principios de marzo, el Día Mundial de los Defectos Congénitos. Así que desde nuestro punto de vista, todos nosotros pensamos que el enfoque necesariamente tiene que ser como una sola cosa y algo integral entre las anomalías congénitas, las enfermedades raras, la discapacidad y los errores congénitos del metabolismo hacen parte de un mismo paquete y de hecho muchas veces pueden estar en una misma persona. Así que los desafíos que nos quedan para afrontar son varios y realmente tendremos que pensar mucho. Creo que esta imagen es más que elocuente porque es una balanza y tenemos que tener un perfecto equilibrio entre el derecho de las personas y el desarrollo exponencial de las nuevas tecnologías. Sabemos que la pandemia puso en evidencia algo sin precedentes en la historia de la humanidad, que fue el desarrollo de tecnologías a una velocidad sorprendente. Así que lo que nosotros tenemos que pensar ahora, ¿cuál será el impacto transformador para el bienestar integral de la salud humana de todo esto y el sentido de la pesquisa neonatal? Finalmente decirles que los programas de tamizaje neonatal se han establecido alrededor del mundo y han transformado la vida de miles y miles de familias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Mariela, por compartirnos todos sus conocimientos y experiencias relacionados con la implementación del tamizaje neonatal en Uruguay. Realmente para mí es un orgullo haber escuchado los 2 programas anteriores porque los conozco de cómo se han venido desarrollando durante muchos años y nos dan la idea que en Colombia podamos tener un avance como el que hemos escuchado. Antes de pasar al foro donde conversaremos con destacados profesionales de la salud, les recordamos que durante todo el evento podrán ingresar a nuestra feria virtual en el www.feriavirtualsimposiotamizaje.com. Ahí a la entrada pueden escoger o feria virtual o el evento. Este es un espacio interactivo en donde encontrarán las soluciones más innovadoras de todos los patrocinadores de nuestro evento.